Buenas tardes, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 13 de octubre. Nos parece que vamos bastante acelerados en lo que va de este mes y esa impresión que nos da porque los días son acortados. Sí, es la palabra lo que nos advierte que por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También dice la palabra que si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero es hermoso pensar que este día el Señor nos lo ha entregado para que hagamos lo que nosotros vamos a hacer para Él en el nombre de Jesús, porque nosotros estamos en pie por su gracia, por su favor. Fíjate que en esta hermosa mañana sabemos que las redes sociales están llenas de diferente contenido, tal vez inapropiado, contenido que no aporta algo a nuestra fe, pero es en este momento que la iglesia que sabe la hora que es en el reloj profético, reconocemos que es necesario volvernos a la palabra, que es la palabra la única, capaz es la espada de que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta hermosa mañana yo te invito a que oremos juntos y compartas este en vivo dentro de tus redes sociales. Tus contactos y los míos se entrelazarán y podremos alcanzar más vidas que tienen que saber que Jesucristo no es igual que religión, que Jesucristo es una transformación por medio de su Espíritu en nosotros y es necesario. Así que en esta hermosa mañana, buenos días para todos, vamos a orar y presentar este espacio. Padre, gracias te damos por este día hermoso que te ha placido entregarnos. Oh Espíritu Santo, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que nada somos si tú no estuvieras con nosotros. Oh Padre, en esta hermosa mañana te damos las gracias por permitirnos recibir un día más, Señor, por entregarnos la oportunidad, Señor, de poder, Señor, vivir un día. Oh Espíritu Santo, reconociendo que tú eres grande, que tú eres misericordioso, Señor, y que a ti te ha placido darnos la vida. Padre, en esta hora, bendice a mi hermano Eric Soto, a su esposa Dora. Padre, bendice a mi madre Antonia Ramos. Oh Espíritu Santo, bendice cada vida que por este medio social pueda tener, Señor, algún contacto con nosotros. Permite, Padre, que sea tu palabra la que alcance cada vida en esta hora. Oh Padre amado, la gloria te pertenece a ti. Reprendemos y echamos fuera todo espíritu de desánimo, todo espíritu de confusión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu ilegal que viene a tratar de robarnos la paz. Espíritu Santo de Dios, déjanos ver las cosas como tú las ves. Oh Señor, no permitas que veamos las cosas de la forma que el enemigo trata de hacernos verlas. Espíritu Santo de Dios, límpianos con colirio para nosotros poder mirar y pensar como eres tú, Señor, que quieres que pensemos. Oh Señor, la gloria te pertenece a ti. Señor, ayúdanos a transmitir el mensaje de fe y de esperanza. Padre, haz libre al cautivo, sana a los enfermos, Padre, porque estas señales seguirán, oh Dios amado, a los que te creen. Padre, la gloria te pertenece a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga también a nuestra hermana Neshania Santana, Dios te bendiga, buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional en esta mañana y en esta mañana una de las palabras que nosotros queremos compartir se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 29, dice la palabra. Vamos a leer en el mismo Evangelio, primero el verso 29 del capítulo 1, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También quiero leer en Juan 3:29. Dios te bendiga, prima Dora, Dios te bendiga. Estamos compartiendo la palabra en estos dos lugares, Juan 1:29 y Juan 3:29. Dice la palabra del Señor: el que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está allí le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, mi gozo
se ha colmado. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que la meta del Señor Jesucristo es que nosotros entendamos que somos redimidos por la sangre de Cristo, haciéndonos la conciencia. Dios te bendiga, Pastor Jorge González, buenos días. Fíjate que la meta de nuestro Señor es hacer que más personas entiendan que no somos religiosos, sino que somos transformados por medio de la palabra, que ella es viva y eficaz. Hoy la tenemos en forma de logos, en forma electrónica, en diferentes formatos, pero la realidad de la palabra es que ella es espíritu y es vida. Y cuando ella es espíritu y es vida, la palabra cobra vida en nuestro espíritu, y es necesario que tú entiendas que mientras no estamos en el Señor, estamos en un estado de muerte, de una muerte espiritual, porque a pesar de que seamos religiosos, porque a pesar tal vez de tener algún conocimiento de la palabra, cuando nosotros no ejercemos lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, estamos en desobediencia. Y es necesario que nosotros entendamos que aunque no somos perfectos, el Señor nos llama a entrar en Él. Y es que entrar al cuerpo de Cristo demandará que te mueras a lo que tiene que ver con este ambiente que nos rodea. Y es que este ambiente que nos rodea conspira, es parte de un cosmos que nos trata de cambiar nuestra mirada hacia cosas que probablemente sean buenas. Tal vez no todo parece ser malo o criminal, pero sí ataca nuestra vida en el espíritu. Y es la palabra del Señor la que hemos leído en Juan 1:29, donde dice la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Juan el Bautista era aquel pariente de Jesús, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la vida física de la tierra, pero dice la palabra del Señor que Dios le asignó a él un trabajo muy importante, y el trabajo era que él le predicaría a las personas hablándoles de Jesús. Fíjate que no era ni siquiera hablar de él, ni siquiera que le correspondía por línea sacerdotal estar vestido con los atuendos hermosos que llevaban los sacerdotes de su época. Pero nosotros sabemos que Juan el Bautista hizo todo lo contrario, porque Juan el Bautista tenía un propósito de parte de Dios, y era que él sería el quien le abriría camino al pueblo judío para que Jesús pudiera ser conocido de ellos. Le abriría el camino a Jesús. Y fíjate, dice la palabra del Señor que en aquel momento, mientras Juan el Bautista estaba predicando vestido con ropa muy extraña, parecida al pelo de camello, nosotros sabemos por la palabra que esta era la forma de vestirse de aquellos profetas, como aquel Elías en aquellos años de antaño, donde en el Antiguo Testamento él había sido el profeta que había advertido a la nación que se arrepintieran, que si no irían cautivos, que ellos tendrían que arrepentirse. Sin embargo, dice la palabra que el pueblo de Israel no hacía caso. Y después que cuando Jesús llega, para la época que Jesús nace, es una época completamente distante a aquella profecía, aquella actuación que Dios estaba usando a Elías para poder hacer volver el corazón del pueblo de Israel a él. Sin embargo, dice la palabra que a pesar de que habían pasado siglos de historia, que habían llevado al pueblo a un cautiverio, que luego habían retornado para volver a restaurar aquello que un día fue Jerusalén. Sin embargo, dice la palabra del Señor que pasaron diferentes gobiernos, porque recordemos que fue la palabra que el Señor le revela a un rey pagano llamado Nabucodonosor, que en cuanto Daniel estaba orando por las 3 veces que oraba al día, y donde él estaba completamente convencido mientras examinaba la profecía de Jeremías y estaba
estaba examinando los libros proféticos, él oraba a Dios que qué pasaría con la nación de Israel. Sin embargo, dice la palabra que cuando Dios le da la revelación a Nabucodonosor, Nabucodonosor es un rey pagano que tiene una visión de una estatua muy grande donde su cabeza es de oro y las demás partes tenían diferentes materiales, y esto representaba los distintos gobiernos que vendrían a lo largo de la historia. Y nosotros sabemos que esa revelación se la dio Dios a un rey pagano para que hoy para nosotros fuera parte de lo que nosotros seguimos dentro de nuestro escudriñar de la palabra. Pero fíjate que en la palabra del Señor vemos en este cuadro donde te acabo de leer que Juan el Bautista sabía que él no era el centro del mensaje. Él sabía que él no era el mensaje propio de quien él iría a predicar. Él sabía sus limitaciones. Él sabía que el grande es Dios. Él sabía quién era Jesús. Y en ese momento, ante todos aquellos que le estaban acusando a Jesús, tal vez porque en aquel momento Jesús estaba haciendo su entrada, en aquel momento él expresa las palabras que acabamos de leer y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate que Juan estaba preparando el camino para que Jesús, luego de casi 400 años de silencio de la voz profética, sabemos que Jesús llega para el tiempo perfecto, para el tiempo que decía la palabra que él sería crucificado, y las personas que diseñaron la muerte de cruz era este gobierno romano, porque tenía que cumplirse la palabra, y el Señor se despojó de su ¿verdad? De su trono de gloria, y él descendió a la tierra, se encarnó como un hombre para poder redimir la humanidad y convertirnos en lo que somos hoy, la novia del Cordero. Pero fíjate que en este tiempo que vivimos es un tiempo de muchas voces, y el mensaje de Jesucristo ha sido diluido, ha sido cambiado por otras cosas, y probablemente no se está predicando el mensaje correcto, el mensaje de arrepentimiento. Sabemos que Cristo está muy cerca a las puertas, y aunque no sabemos fecha ni hora, han pasado siglos desde que Jesús se elevó a los cielos. Sin embargo, la palabra dice que era necesario que viniera el Espíritu Santo para que Él nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Y dentro de ese plan de salvación que se establece desde el momento que el hombre y la mujer le fallan a Dios, dice la palabra que de ahí en adelante aquella humanidad empezó a esperar de manera desesperada por dónde iba a entrar esa línea profética, y vemos que en todo momento el enemigo trató de devastar aquella línea por la cual vendría Jesús, y lo vemos en el caso del capítulo 4 de Caín y Abel, donde vemos que aún Caín le da muerte a su propio hermano, y por ahí todas las situaciones que acontecieron hasta el capítulo 6, donde Dios se arrepiente de haber creado la humanidad y en aquel momento envía un grande diluvio. Mas dice la palabra que también Él se da cuenta que el hombre siempre su corazón va de continuo al mal, y en aquel momento hizo pacto de que el mundo no volvería a culminar con agua. Y es por esa razón que en este tiempo nosotros, entendiendo que Jesucristo vino a la tierra y que Jesucristo entregó su vida por ti, por mí, entregándonos un reino que no es un reino como el que estamos acostumbrados a ver en los gobiernos. Nosotros sabemos que el reino al cual tú y yo pertenecemos es invisible. Por ahora es invisible, pero somos ciudadanos de ese reino, y nosotros sabemos que hay poder en la sangre de Cristo, que Él no está muerto, que Él está vivo, y que por causa de que Él está vivo, tú y yo estamos en pie. De que en un pasado tal vez tuvimos situaciones, es probable que en un pasado hubiéramos tenido la mente confundida en lo que era la religión, pero es que la religión no es sinónimo de Cristo. La religión únicamente te ve por fuera, la religión únicamente te señala por lo de afuera, porque no puede ver lo de adentro, porque hay personas que cargan el atuendo
y probablemente no honran la vestimenta a la cual la tienen puesta. Sin embargo, esta era la condición también del pueblo de Israel en un momento dado, donde el pueblo completamente se desbordó en pecado y estaban profanando el altar. En aquel momento no estaban honrando lo que Dios estaba haciendo, y en este tiempo que estamos viviendo también podemos ver lo mismo, porque se predica de religiosidad, se predica de un movimiento de fuego, pero realmente la llama del fuego, que es la que te hace resistir, no está presente. Y es necesario que entendamos que no hemos sido salvos para nosotros agradar al hombre, que no hemos sido salvos para ser identificados como de un grupo o del otro, que hemos sido salvos para nosotros representar a Cristo en esta tierra y hacerles saber a la gente que nos rodea que es necesario salir de ese grupo religioso y comenzar a ser parte del cuerpo de Cristo. Ser parte de una denominación, ser parte de un grupo religioso es algo contrario a la palabra del Señor, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no está dividido, el cuerpo de Cristo no está fracturado, y no se puede ver las personas de la forma como lo estamos viendo, porque en este tiempo hay mucha confusión. Es un tiempo donde hemos dejado la palabra a un lado para nosotros hablar lo que queremos hablar y retener los grupos, pero la palabra del Señor nos deja ver claramente que el tiempo se acaba, que el tiempo es uno postrero, y que en medio de un tiempo postrero nosotros no podemos ser como los corintios, de un grupo o del otro, de Apolos o de aquel, porque realmente lo que el Señor quiere es que nosotros representemos la salvación que Él nos ha entregado, esa salvación de nuestra alma que nos llena y nos cambia de adentro hacia afuera. Probablemente el aspecto religioso se enfoca en lo de afuera, probablemente el aspecto religioso te puede dar honores porque tal vez luces como representan sus organizaciones, pero no es a eso que el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a representar el reino. Sin embargo, dice la Escritura en Juan 3, verso 29, dice la Escritura: el que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está allí y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, mi gozo se ha colmado. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Fíjate que la mentalidad de Juan el Bautista, en el momento que le fueron a dar las quejas de que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan, en aquel momento él se podía situar y ver cómo él era, de que él era el amigo del novio. El novio era Jesús, y él tenía ahora el tiempo para él manifestar quién era la novia. Dios te bendiga, Anthony, buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares, en Juan 1:29 y en Juan 3:39. Y estamos hablando que en Juan 1:29 dice la Escritura que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate que el mensaje de Juan era uno completamente claro, y le hacía saber que no era él el grande, que Jesús era el Cordero de Dios. Fíjate que en el momento que Jesús está comenzando su ministerio, probablemente la gente lo recordaba por su antigua manera, ¿verdad?, de ser conocido como el hijo de José y María. Tal vez alguien que trabajaba en el taller de un carpintero como carpintero. Sin embargo, aunque otros probablemente recuerdan tu pasado y no pueden ver lo que hay en ti porque Dios te ha transformado, yo quiero decirte que en Jesús hay poder, que Él es el único que transforma, que Él es el único que cambia. Juan el Bautista reconocía que Jesús es el único que quita el pecado del mundo. Probablemente como religioso te puedas sentir completamente santo, completamente limpio, porque tal vez has cumplido con todos los requisitos que te han sido enseñados, pero no se trata de cuántas cosas hemos experimentado o cuántas no hemos experimentado. La realidad
realidad es que nacer de nuevo es necesario para toda persona que nace como humano, porque como humano nosotros sabemos que hay un germen de pecado que habita en nuestra carne, que en nuestro ser hay un germen de pecado, que probablemente el pecado no es solamente la droga, no es solamente la sexualidad desmedida, es cuando nosotros también hacemos otras cosas que tal vez nadie se entera, o probablemente proclamamos mentiras haciéndolas creer que son verdades, y llega un momento que el Señor también se molesta con nosotros porque la palabra demanda que en nosotros haya verdad. Y dice la Escritura que Juan en aquel momento presentó a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la iglesia del Señor no es un grupo religioso, no es una denominación que se viste de una forma particular. La iglesia del Señor es un corazón que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo, por la verdad de la palabra, y reconoce que la religión se queda corta, reconoce que no es por obras para que nadie se gloríe, que trata de que Jesús es quien te da la fuerza para resistir, que trata de verte como tú. Tal vez en este momento la religión te hace creer que tú no te mereces la vida que llevas. Probablemente te hace sentir que la vida es injusta para ti. Sin embargo, quiero decirte que Jesús tiene cuidado de ti y que Él quiere que nosotros llamemos al Padre por Padre, porque a eso es lo que el Señor ha querido hacer, reconciliar al hombre con Dios. Y fíjate que Juan el Bautista entendía muy bien que no se trataba de él. Él no era el importante. En este tiempo tenemos personas que probablemente han confundido el mensaje y se sienten ser una celebridad, se sienten ser el centro de atención y salen antes del tiempo requerido porque tal vez se sienten que de alguna manera alguien les roba el tiempo, y lamentablemente eso es lo que vemos dentro de un tiempo postrero donde hay mucha confusión. Y tenemos que entender que en medio de un tiempo postrero, la iglesia que sabe que es iglesia tiene que manifestar el amor de Dios. Necesitamos ser un grupo de personas que reconoce que la entera dependencia del cielo dependemos del Espíritu Santo, porque Él es nuestro ayudador, porque Él es nuestra fuerza. No se trata de ser de un grupo o del otro, o de estar en el corillo como se hace en el mundo. Se trata de nosotros servirle al Señor. Y fíjate que Juan lo entendía muy claramente, por lo menos hasta ese capítulo lo entendía claramente. Vemos en la palabra que en el verso 29 del capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, dice: el que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está allí y le oye, se goza grandemente en la voz del novio. Así pues mi gozo sea colmado. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sabes por qué? Porque en aquel momento aquellos discípulos le traían tal vez las quejas a Juan, porque Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan. Probablemente dentro de lo que conocemos iglesia, que son denominaciones, en ocasiones vemos este tipo de manifestación donde hay tal vez un celo ministerial, o probablemente hay un celo dentro del grupo de creyentes, y esto trae heridas, esto trae división, esto saca a las personas dentro de la vivencia de nosotros poder servir al Señor, porque no podemos vivir de la misma manera que vivíamos en el mundo, como si fuera un partido político. Nosotros sabemos que dentro del cuerpo de Cristo no hay nadie más importante que otro, no hay nadie que tenga la capacidad de lanzar una piedra, porque las piedras solamente el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Nosotros tenemos que entender la mentalidad de Juan el Bautista. Era que él sabía sus limitaciones, él sabía cuál era el propósito para el cual él había nacido. En ocasiones nosotros, cuando vemos personas religiosas, sabemos que tienen un alto concepto de sí, mayor que el que deben tener, que el mismo Pablo nos
exhortaba a tener cuidado con eso, porque en medio de un tiempo postrero lo que es la religión puede ser confundido, y en este tiempo necesitamos reconocer que no se trata de ti ni de mí, se trata de lo que dijo el mismo Juan en aquel momento: el que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está allí le oye se goza grandemente a la voz del novio. Así pues, mi gozo se ha colmado. Fíjate que él no sentía celos de que aquellos seguidores de él estaban siguiendo a Jesús, porque él sabía que él no había venido a preparar su propia plataforma. Él había venido a prepararle la plataforma al Señor para que fuera él quien se diera a conocer, quien fuera conocido. Y lamentablemente vemos en el tiempo de hoy gente que a lo mejor han hecho una mala concepción de lo que es el Evangelio, y es que el Evangelio es un anuncio de una condena que teníamos encima de nuestra cabeza, pero nosotros reconocemos que el Evangelio nos hizo ver nuestra condición. El Evangelio nos dejó ver que estábamos en muerte. Dios te bendiga, hermana Fanny Carranza y la nación de Honduras. Dios te bendiga. Estamos hablando la palabra en dos lugares, Juan 1:29 y Juan 3:29. Y fíjate, la palabra es clara cuando nos deja ver que el mismo Juan el Bautista reconocía que su mensaje era Jesús. No era él, no se trataba de él, se trataba de Jesús. Y en ocasiones vemos que en este tiempo postrero nosotros vemos un afán desmedido por querer ser conocido, probablemente por tal vez tener algún tipo de fama, pero es necesario que entendamos que no se trata de ti ni de mí, se trata de que el Señor sea expresado en nuestra vida, en una vida de obediencia, en una vida donde nosotros sabemos que el tiempo es corto, y que si sabemos que Cristo está a las puertas, se hace urgente preparar el camino, y el camino para que las personas entiendan que este evangelio es un evangelio caro, es un evangelio que trata de que Cristo pagó el precio para nuestra salvación, y que es necesario que entendamos que solamente aquel que se convence por la palabra de que es pecador es el único que puede entrar dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que dentro del cuerpo de Cristo estamos siendo formados, que diariamente somos procesados, que nosotros pasamos por situaciones a diario, pero es necesario entender que para donde vamos es un lugar muy especial, y nosotros sabemos que nuestra vida en la tierra es pasajera, y nosotros tal vez nos hemos aguantado a pensar que lo que sucede en esta tierra es lo que nosotros conocemos, y no queremos darle paso a lo que el Señor nos está dando, que es la salvación. Fíjate que la salvación de nuestras almas no es otra cosa que una reconciliación que nos hace a nosotros experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vienen situaciones, vienen tal vez cosas que enfrentar, pero sabemos que cuando el Espíritu Santo hace morada en nosotros, nosotros comenzamos a experimentar la presencia del Señor en nuestro grupo. Y es necesario que nosotros entendamos que hoy somos ese tabernáculo vivo. Juan lo entendía. Decía: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". El pueblo de Israel conocía el asunto del Cordero, sabía que la Pascua no era otra fiesta que recordar aquel momento cuando fueron liberados de Egipto. Sin embargo, dice la palabra que al pasar de los siglos, al pasar la historia, vimos que el pueblo se fue alejando de la verdad de la palabra, y entonces fue en aquel momento que surgieron diferentes encuentros bélicos, diferentes guerras. En aquellos tiempos de Malaquías hasta Mateo tenemos un tiempo de silencio de la voz profética, y no fue hasta Mateo donde ya el pueblo está siendo regido por un gobierno romano, que nosotros vemos la influencia cultural, la influencia de los pensadores como Platón, Sócrates y todos aquellos pensadores de aquel tiempo, y sabemos por la palabra que había una grande influencia, que cuando Jesús manifiesta su ministerio, Jesús está batallando contra un pensamiento que está endurecido, porque ellos estaban creyendo que la sabiduría que ellos conocían era lo único
único, pero Jesús mostró claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús tuvo la capacidad de hablar la verdad, porque Jesús es la vida. Y es por esa razón que nosotros, estando en muerte, necesitamos tropezar con la vida para poder tener la verdadera vida, que es en el Espíritu. Pero fíjate, mientras nosotros no hemos conocido al Señor, estamos en un aspecto cultural y religioso. Dios te bendiga, Magali. Nosotros estamos en un aspecto cultural y religioso, y probablemente eso nos hace sentir bien, pero nosotros sabemos que la vida del Espíritu es una vida completamente diferente, porque el Señor es revelado a nuestra vida y nos hace saber que todos los días necesitamos contacto con el Señor, que todos los días necesitamos contar con Él para que sea Él haciéndose cargo de nosotros. Pero ¿qué pasa en medio de un tiempo donde hay voces religiosas? Probablemente te vas a limitar a ir a tu organización las veces que se reúnan, y probablemente no falles a ninguna. Probablemente puedes seguir muy bien instrucciones, pero te hace falta algo, y es que tienes que saber que en medio de un tiempo postrero necesitamos depender del Espíritu Santo. Y es por esa razón que en medio de un tiempo postrero las voces son muchas, pero en Jesús tenemos que reconocer que hay perdón, que Jesús nos prepara para nosotros ser esa novia dispuesta, esa novia que lo espera, porque créeme que lo que está ocurriendo al otro lado de nuestro perímetro, al otro lado, al oriente, todo eso nos afecta, porque es parte de una señal, y nosotros necesitamos entender que es nuestro reloj profético, para que entendamos que la palabra se cumple ante nuestros ojos, para que entendamos que el Señor viene por una iglesia que es madura, no por una denominación, no por un grupo religioso que se viste de una manera, sino por la palabra del Señor, porque tienes que vestirte de bodas, y las vestimentas de las bodas es una vestimenta de acciones justas, donde tú vas a vivir la palabra, donde vas a creerle a Dios, donde vas a depender de Él, donde en tu boca hay verdad. No puede haber mentira en alguien que ha nacido de nuevo, no puede haber apariencia en alguien que ha nacido de nuevo, porque nosotros representamos un reino que no es de este mundo. Y la palabra dice también en Mateo 24 y 25 que llegará el momento donde nosotros también seremos juzgados. Y es necesario que tú entiendas que la religión probablemente te abre puertas. La religión probablemente te hace tener seguidores. Tal vez la religión te hace sentir que tú estás completamente bien. Pero yo quiero decirte que aun siendo religioso, probablemente estés en tu concepto de que estás bien, de que estás correcto. Pero no se trata de ti ni de mí. Tienes que pasar por el Evangelio de Juan y entender lo que vivió Juan el Bautista, para entender que cuando le trajeron el cuento de quién bautizaba más discípulos en aquel momento entre Jesús y Juan, Juan se daba cuenta que él no era el centro, que él no era el centro de su mensaje, y que él era solamente el amigo del novio. Y cuando somos amigos del novio, nosotros sabemos que tenemos que empujar a otros, llevarlos a que vengan a los pies de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros manifestamos amor, cuando nosotros podemos entregar lo que el Señor nos ha dado. Por eso en esta hermosa mañana, estas señales seguirán a los que creen. No te hablo de un evangelio que es fácil de seguir. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Este evangelio no es algo religioso. Por eso no todo el mundo, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y es por esa razón que en esta mañana te hablamos este mensaje, porque el Señor nos ha entregado la urgencia de que Él viene por una iglesia madura, por una iglesia que sabe el tiempo que vive, una iglesia que sabe que es tiempo de llenarnos más, de nosotros unificarnos más, que cuanto más nos dividimos, más débiles somos, más oportunidad damos para que el enemigo meta sus zorras pequeñas. Se hace urgente que nosotros entendamos que no se trata ni de ti ni de mí, se trata de
del novio. El novio viene por una novia madura. El novio viene por una novia que se ha guardado, no una novia que se ha tirado por ahí a hacer lo que quiere. No se trata de engañar al hombre, no se trata de tener favor del hombre, se trata de ser aprobados por el Señor. Se trata de nosotros vivir la palabra, porque eso es lo que te da legalidad. El enemigo es un usurpador, el enemigo simplemente nos hace la contra, pero alguien que es religioso no tiene autoridad en el Señor, se desgastará su garganta en gritos, se desgastará en brincos y saltos, igual que aquellos profetas de Baal que ante aquel reto de Elías se cortaban y se hacían daño ellos mismos tratando de ver descender fuego del cielo. Y es que el fuego verdadero no es así. El fuego verdadero tú lo tienes que tener por dentro, porque el fuego verdadero se manifiesta en el momento correcto. Claro que sí, que otros tienen que ver que el fuego está dentro de ti, no los gritos, no es los saltos. Se trata de que manifiestes la verdadera esencia de la libertad en Cristo Jesús, que es el amor. Cuando puedes mirar a alguien a la cara y decirle Dios te bendiga. Cuando puedes, sin que se acabe el culto, salir corriendo y permanecer ahí, entregar tu mano y decir Dios te bendiga. Porque es necesario que en este tiempo que vivimos no seamos religiosos. No se trata de agradar al líder. No se trata de cuánta exposición tenemos. Probablemente nunca tengas exposición, pero se trata de cuán aprobado eres por Dios. Y de eso se trata en este tiempo postrero. Es un tiempo de engaños, es un tiempo donde el enemigo utiliza muchas cosas que están en nuestro alrededor para que nosotros nos desanimemos y quitemos la mirada del centro, de Jesús, quien es el centro. Fíjate que el mismo Juan le pudo decir a aquellos discípulos que le estaban llevando las historias de que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Él sabía que él no venía a hacer el mensaje, que él estaba entregando un mensaje, que el novio, él era simplemente el amigo del novio. Y es por esa razón que en este día yo te invito a que tú también aprendas a que seas amigo del novio, porque la verdadera humillación delante del Señor es nosotros hacer su voluntad, es expresar el amor del Padre, es entender que los grandes ni las celebridades somos nosotros, que se trata de que el Señor sea glorificado. No se trata de una falsa humildad, se trata de la verdad del Evangelio. Y en este día yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo. Si todavía no has tomado tu decisión de servirle al Señor, este es un buen día para nacer de nuevo. No te hablo de religión, no te hablo de un lugar, no te hablo de nada, te hablo de nacer de nuevo. Y es por esa razón que en este día el pueblo de Dios es uno, no está fracturado. El pueblo de Dios es uno y tenemos que aprender a lidiar con nuestras cosas. Tenemos que aprender a permanecer unidos, porque reconocemos que el Espíritu Santo es el único quien convence de pecado, justicia y de juicio. No es a gritos, no es tal vez en acciones, tal vez de emoción. Nosotros necesitamos experimentar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, aun cuando tal vez no tienes el ánimo, aun cuando tal vez físicamente no tienes la fuerza para adorar, pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, créeme que no podrás callarte, porque hay que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y por eso es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eran las palabras de Juan el Bautista. Él sabía cuál era su lugar, y nosotros sabemos que la gloria del Señor no es compartida con nadie, porque el Señor, del Señor es la gloria. A Él le pertenece todo, y nosotros simplemente somos un vaso de barro con un tesoro por dentro. Y eso es lo que hacemos. En esta hora Dios te bendiga. Vamos a orar, y si todavía no has tomado tu decisión por el Señor, hoy es un buen día. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Reconocemos nuestra pequeñez. Padre, nada somos si tú no estás. Padre, no queremos ser de un grupo o del otro. Queremos ser vistos como parte del cuerpo de Cristo.
Queremos expresar tu amor. Queremos que se vea, Padre, que tú vives en nosotros y que te estamos esperando, Señor, con ansias, porque sabemos, Padre, que la iglesia del Señor tiene una labor que hacer en este periodo que se llama gracia. Padre, que la iglesia tiene que aprender a predicar el mensaje de tu palabra, un mensaje de arrepentimiento. Padre, no un mensaje donde, Padre mío, no traigas a una vida para que permanezca, Señor. No queremos, Padre, que las personas se nos vayan luego de hacer profesión de fe. Necesitamos que tú seas revelado, Señor, que tú seas revelado para que tu amor se manifieste en nosotros. Oh Padre, ayúdanos a entender que todas las personas tú tratas con ellas de manera diferente, Padre, pero eres tú, Señor, quien eres glorificado, que nosotros simplemente somos amigos del novio. Y en esta hora yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Reprende toda oposición, toda confusión, todo aquello que divide tu cuerpo. Y en esta hora, Padre, trae revelación, Señor, que la hora está avanzada y que estemos preparados para poder, Señor, encontrarnos. Padre, la gloria te pertenece a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Comparte este en vivo con otros. Sabemos que el cuerpo del Señor tiene que ser agrandado. Él es la cabeza, nosotros una parte de su cuerpo. No somos denominación, no somos un grupo religioso. Somos gente que era pecadora y que ha nacido de nuevo. Y hoy queremos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho.